¿Qué tal? Bienvenidos a esta presentación de CNN Chile y Universidad Central. Hoy hablaremos de cultura, no solamente de lo que significa estar en fiestas patrias, sino ver ese acervo que cada una de las personas, cada una de las culturas y la humanidad ha tenido durante el desarrollo de estas. Así que vamos a ver cuál es el concepto, hablaremos de patrimonio, hablaremos de tradiciones, no solo la chilena, sino que a nivel mundial. Es un capital humano que nosotros debemos preservar. Nota de contexto para entrar en materia. La huella de la historia se ha perpetuado en un Chile que crece y que parece mirar más al futuro, aunque intenta preservar el pasado. El arte, las tradiciones y el folclore van encontrando espacios para desarrollarse buscando conservar nuestra identidad, pero no hemos sido impermeables a la globalización. No obstante, ha habido una suerte de revalorización interna de lo chileno. Hay una historia que recoge la influencia extranjera y que ha decantado en el Chile que se ha forjado a lo largo de más de 200 años de vida independiente. Vestigios precolombinos, coloniales y neoclásicos de los siglos XIX y XX están presentes en nuestra arquitectura, mientras que antiguas iglesias, barrios típicos, edificios patrimoniales y monumentos nacionales conviven con grandes centros comerciales y sendos proyectos inmobiliarios que van dejando claro su carácter ecléctico. La discusión sobre crecimiento versus desarrollo sustentable también ha tocado a nuestra cultura y su patrimonio como una manifestación de un país que parece no terminar de construirse y en cuyo desarrollo el mañana y el ayer buscan su espacio en la frágil línea del presente. Es el Chile que busca mantener sus aires contemporáneos, sin descuidar las raíces de una chilenidad que aparece fervorosa en septiembre, pero que a ratos se diluye en una identidad que suele despertar con el fútbol, con el rojo de una camiseta más que con el blanco de las montañas o el cielo azulado. ¿Qué responsabilidad tenemos los chilenos en la valoración de nuestra cultura material e inmaterial? ¿Cómo equilibrar el desarrollo de las ciudades con la preservación del patrimonio arquitectónico? ¿Son el arte y la cultura un eje real de nuestra historia? Estas y otras preguntas comienzan a encontrar respuesta en esta edición de Actualidad Central. ¿Quiénes son los invitados del día de hoy? ¿Quiénes son nuestros panelistas? Conózcalos. Ernesto Otone, ministro presidente del Consejo de la Cultura y las Artes. Miguel García, ecólogo, paisajista, director del Instituto del Patrimonio Turístico de la Universidad Central. Ana María Lisboa, arquitecta, decana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Universidad Central. Bien, ya estamos de vuelta. Voy de inmediato a la materia. Bienvenidos a todos. Ministro, ¿cuándo nace, en qué momento se forja la identidad nacional que nosotros conocemos? Porque uno nos podría decir, mira, se forja hace más de 1000 años, se forja a medida que la llegada de los españoles, esa cosa que uno puede decir, esto es chileno. Es que yo no sé si eso lo podemos afirmar. Ya. A ver, y una de las cosas fundamentales es que en la creación de lo que va a ser el Ministerio de la Cultura se decidió ponerlo en plural, por eso mismo. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Ahora, efectivamente los historiadores no se ponen de acuerdo, pero estamos hablando de la época colonial, cuando asumimos. Pero nuestro patrimonio es dinámico, eso es lo primero que hay que decir. Cuando veíamos las imágenes, uno se da cuenta que el Chile de hoy no tiene nada que ver con el Chile de hace 15 años, nada que ver con el Chile de hace 30 años y así sucesivamente. Por lo tanto, está en discusión. Lo que sí podemos valorar es que hoy en día tenemos instrumentos para poder definir lo que pertenece o lo que nosotros consideramos que es parte de nuestro patrimonio material e inmaterial. Pero tal como le digo, hoy se está construyendo el patrimonio de lo que mañana consideramos patrimonio y que hoy día todavía no es patrimonio. Del inmaterial, ¿cómo lo podríamos describir? Porque uno se puede quedar con la cueca, en lo que para los legos de la materia podríamos decir que es lo que conocemos, pero Chile es mucho más rico que solamente un baile. Sí, lo que pasa, de hecho, el único reconocimiento que tenemos inmaterial son los bailes chinos, no en la cueca, a nivel de UNESCO. Por lo tanto, es complejo. Nosotros, el Estado de Chile, suscribe lo que es la Convención de Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial el año
2009, siendo que 2013 es el año que la UNESCO establece lo que es el reconocimiento de lo que es patrimonio inmaterial. Y efectivamente tiene que ver no solamente con nuestras tradiciones, costumbres, sino también lo que las comunidades definen como parte de su cultura local. Es decir, mucho de nuestros pueblos originarios que hoy en día están teniendo cada día mayor reconocimiento, hoy en día lo estamos considerando parte de nuestro patrimonio, siendo que hasta hace 5 años atrás no era considerado como parte de nuestra cultura identitaria. Ahora, el folclore mismo, eso podríamos verlo como parte de la identidad de cada uno de los pueblos, porque ahí nos vamos directamente a una expresión antropológica, a una expresión del alma. Profesora, ¿cómo define usted lo que podríamos definir como el patrimonio cultural chileno? Yo creo que tiene que ver con muchas variables que se van mezclando, casi, como dice el ministro, suma de distintas culturas. Nosotros tenemos un patrimonio heredado ya con gente que llegó a conquistarnos desde entonces, ¿no? Y de ahí en adelante hemos sido siempre un país receptor de distintas culturas. Por lo tanto, yo también encuentro como decir un patrimonio cultural chileno es bastante amplio. Tenemos influencias, si te llevo a lo de hoy día, influencias en las comidas. Ya no somos comida chilena, somos comida china, comida mexicana, comida colombiana, somos peruanas, somos bailes de distintas partes. Tú vas a la fonda y lo que se baila más bien es la cumbia y otras cosas, ¿no? La hueca brava se ha metido harto. Entonces es difícil definir un patrimonio cultural nuestro puro, ¿no? Yo creo que somos una mezcla de varios países. Ahora, la multiculturalidad, algunos podrían verlo como que, oye, nos vienen a contaminar, nos están quitando, nos están mezclando. Esa multiculturalidad es una riqueza, pero se lo pregunto sin ser políticamente correcto. Yo creo que es absolutamente una riqueza. De hecho, uno lo ve en las calles, cómo la gente, cómo ha ido cambiando, cómo la relación de la gente ha ido cambiando. Estamos viendo mucha gente extranjera que vive aquí y que sale a las calles, que se ha empezado a apoderar de las calles, cosa que nosotros hemos sido bastante más miedosos, más cautos en hacer eso. El barrio donde nosotros trabajamos es un barrio absolutamente multicultural, donde enriquece la participación del vecindario. Y los puristas reclaman, porque es verdad, se baila cumbia, reggaetón, y rancheras todavía. La ranchera está en el mundo rural, exitosísima en el mundo, rural. Claro. Ahora, a propósito de conquistadores, Miguel. De conquistadores, pues. Claro, por eso. No. ¿Cuándo, bajo tu perspectiva, nace esta riqueza de la cultura de nuestro país, que es lo que estamos hablando ahora? O sea, yo concuerdo con los dos. O sea, no podríamos decir una fecha cuando nace. Hay hitos, obviamente, que empiezan a construir este concepto que es muy discutido también de la chilenidad, ¿cierto? La chilenidad es parte de una dinámica y es, en forma, un constructo que hemos definido, ¿cierto?, a partir de la República, probablemente. Y dentro de la República, a partir de los procesos de las guerras, ¿cierto?, esta necesidad de identificarnos con algo. Ahora, esa necesidad de identificarnos con algo va evolucionando también de lo que somos, porque es un constructo individual y colectivo. Claro. Hoy día la necesidad de identificarnos ha ido cambiando y está cambiando efectivamente esta nueva población que estamos teniendo. Entonces, la fecha es relativa. Pero dime una cosa, ¿el hito para forjar la tradición chilena será con la llegada de los conquistadores? ¿Por qué? Porque finalmente se empieza a escribir una historia oficial. ¿Ya? Y es por eso que el pueblo mapuche dice, oye, respétame mi cultura, porque pareciera que hubieran hecho un borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿de qué manera vamos a tener que ir a rescatar lo que no se rescató? Producto de la discriminación, producto del centralismo que tenemos, aquello que quedó olvidado, en el caso del extremo sur, etnias que prácticamente, o que están desaparecidas igualmente, y no hemos podido ir a rescatar, a robarles la riqueza porque va quedando poquito. Bueno, la historia es subjetiva, siempre ha sido subjetiva, y en ese sentido se cuenta por algunos, y obviamente los que no cuentan su historia, no trasciende, van perdiendo el background, ¿cierto?, cultural. Pero eso no quiere decir que ellos estén anulados, podrán haber estado invisibilizados, ¿ya? Y es el caso de nuestras etnias originarias. Pero si tú te vas efectivamente a su propia realidad, encuentras que hay tradición oral, encuentras que hay forma de recuperar ese patrimonio para el resto. Ahora, sin duda, y de hecho creo que ahí las imágenes iniciales podemos hacerle una gran crítica, digamos.
se entendía la imagen de lo cultural como lo moderno, digamos. Claro. Moderno hablando de la modernidad, como lo posrepublicano. Y la verdad que nuestro patrimonio, nuestra cultura parte mucho antes. Por eso insisto que el tema de la república sí es un elemento que es bastante más trascendente en los elementos que construyen nuestra identidad, más que la colonización hoy día. Ahora, la república tiene mucha colonización, sí, y sin duda los pueblos originarios tienen un aporte tremendo a nuestra identidad, que a veces no nos damos ni cuenta, pero está en el lenguaje. ¿Por qué, ministro, un poco para invitarnos a todos, que muchas veces peyorativamente dicen no hay tradiciones chilenas, la cueca es copiada, la cosa es copiada, pero ¿qué es lo que podríamos llegar a descubrir si nos fuéramos metiendo en la cultura chilena? ¿Qué es lo que la invitación que podemos hacer a los más jóvenes para decirles métete en la cultura chilena porque vas a descubrir qué? A ver, ahí tenemos un problema semántico. Es que, te vuelvo a decir, nosotros estamos desde el Consejo Nacional de Cultura, el futuro ministerio, no consideremos que hay una cultura chilena. Correcto. Hay distintas culturas locales que conforman lo que definimos como chilenidad. ¿Por qué te digo esto? Porque efectivamente yo cuando llegué me tocó crear el Departamento de Pueblo Originario dentro del Consejo Nacional de Cultura. Y ahí con los equipos, que son como 30 personas que trabajan en todos los territorios, hay un reconocimiento hoy en día de 9 pueblos originarios, ¿sí? Entonces no hay ninguno de esos pueblos que hayan desaparecido. Hay comunidades, Puerto Edén, que son de humanos vivos con los que trabajamos, pero puede haber una comunidad con 5 representantes y siguen vivos. La tarea del Estado y las instituciones públicas en general es la salvaguardia de eso y la transmisión de eso. Porque efectivamente de esos 9 hay 5 que era oral, que no hay escritura, es oral. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar nosotros es cómo esa riqueza se transmite. Pero no hay que quedarse solamente los pueblos originarios o los afrodescendientes de Arica, Parinacota, que a mí me tocó en el Senado el otro día la discusión a propósito del proyecto de ley, senadores que no sabían que habían afrodescendientes que están hace más de 500 años en nuestro territorio y que son tribales y son reconocidos por nosotros como tal. Pensaban que los afrodescendientes eran las comunidades nuevas haitianas y colombianas. Entonces tú decís, o sea, lo que tenemos nosotros es que efectivamente la historia que se les contó en los colegios, o nos contaron, no es la historia. Había una historia oficial, tú lo dijiste. Claro. Ahora viene el trabajo de las generaciones que hoy en día dicen, esa historia, tal como se contó, no es toda la verdad. Es falta una la historia parte de la real, torta. la historia real. Ahora, si los senadores no sabían, podrían haber pedido unos informes a los asesores. Bueno, pero eso es harina de otro. No, yo quería agregar que pareciera ser como que nos enseñaron la historia de los españoles más que la historia nuestra. Y eso tiene que ver un poco... Y muy memoriona, con poco análisis, con sí. poca profundidad. Sí. Yo creo que hay algo que agregar también que tiene que ver con nuestra situación geográfica, ¿no? Que eso estar al fin del mundo, que nos hizo durante mucho tiempo copiar modelos extranjeros. Si yo lo llevo a la arquitectura, nuestros primeros arquitectos importantes eran aquellos que se iban a educar a París y traían toda la arquitectura neoclásica de barrios muy lindos que hay en esta ciudad. Y en términos culturales, cuando uno lo analiza, también pareciera lo mismo, ¿no? Nos dejamos influenciar mucho por otras ideas, por otras costumbres, más que valorar las nuestras. Yo creo que ese es un tema que aparece una vez que nosotros empezamos a tener mayor participación, mayor voz, que la gente empieza a decir, bueno, aquí estamos nosotros. Ahora, en 1910, cuando se cumple el centenario, empiezan a concretarse las grandes obras arquitectónicas. Sí. Ahí empieza el punto, a lo menos arquitectónicamente, en que empezamos a tomar identidad, o es previo y hay otras cosas que también podemos descubrir que nos vaya invitando a ir a conocerlas. Yo creo que la identidad nuestra como arquitectura es posterior, ¿verdad? Nosotros partimos y tenemos mucho de la arquitectura neoclásica europea, después aparece, si tú miras hoy día, tenemos de constructivismo, tenemos arquitectura que tiene que ver con culturas americanas, empieza un tema arquitectónico potente, yo diría, creo que en la segunda mitad del siglo pasado podemos empezar a hablar de algunos elementos que reconocen nuestra arquitectura, que estoy hablando de la arquitectura urbana, no estoy hablando de la arquitectura rural, esa se ha mantenido tradición española desde los primeros tiempos. ¿Qué lugar en Santiago es el que más le gusta para echar una mirada y por qué? El barrio Brasil me encanta, porque creo que hay una arquitectura, mira, justamente te voy a decir, una arquitectura neoclásica que se mantiene y que ya es nuestra ya. Y también aquella arquitectura que tiene que ver con las comunidades más bien rurales. Creo que esos son tremendamente interesantes. La construcción del adobe, que lo estamos recuperando en este momento, que tiene que ver con el cómo viven los chilenos en los pueblos. Tú te das cuenta que esas viviendas tienen
tienen el corredor afuera, que es donde la gente se sienta a ver pasar la tarde. Y así es como el mundo rico, se entera de lo que ocurre en los pueblos, ¿no? Esas cosas que son una riqueza cultural, arquitectónica, son tremendamente, voy a usar la misma palabra, enriquecedoras. ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, en los barrios patrimoniales, el barrio Yungay, Conchitoro, para poder tener con la comunidad, con los dueños de las casas, una buena comunicación y decirle, mira, donde tú estás en un barrio patrimonial, ¿cómo uno se empieza a comunicar para tener una complicidad en la preservación de esto? Bueno, en Chile en los últimos 20 años hay una cantidad de asociaciones de defensa justamente de barrios. Ahora, yo voy a mencionar algo, porque mi familia es de Valparaíso, o sea, son de Playa Ancha, por lo tanto era otra cultura la del puerto. Pero el tema de los barrios, cuando hablaron de contexto geográfico, también en contexto político. 17 años de dictadura afectaron profundamente la convivencia de barrios, la vida barrial, por el toque de queda, por todo lo que sabemos. Eso, que se suele olvidar, afectó profundamente la forma de organización de los barrios. Por lo tanto, no es solamente la modernidad la que vino a destruir esto, hay un tema cultural interno que sometió a una forma de vida distinta. ¿Por qué te digo eso? Porque hoy en día los barrios que conocemos, que son los fuertes, que hay en todas las regiones, esto no solamente concentrados, y que el gobierno ha hecho un esfuerzo grande justamente en apoyar zonas extremas o zonas, estoy pensando sobre todo en el norte y en Coquimbo, el barrio inglés, o también tú tienes en Arica y en Iquique también, que hay una defensa, para no hablar siempre de lo urbano, porque estamos hablando también de regiones. Ahí lo que hay claramente es lo que ha pasado generalmente desde el Estado, que cualquier decisión parte de la participación de la comunidad. Y eso ha sido un cambio radical en Chile. Los dueños de la cultura. Exacto. De las culturas, para que te me corrija. Tú lo dijiste. Pero eso es un cambio radical, porque es asumir que uno también tiene derechos en torno a su convivencia local. Y eso nosotros lo vemos todo el rato. Bueno, el Consejo Nacional nace como una aglomeración de consejos, que en el futuro ministerio va a tener esa excepcionalidad de la institucionalidad pública, que va a tener ministerio, subsecretaría, pero va a tener consejos en todos lados. Incluso el Consejo Asesor de Pueblo Originario, consejos regionales, integrados, entre otras cosas. Una de las anécdotas que voy a contar, recuérdense que nosotros en el proyecto de ley se construye lo que va a ser la institucionalidad del esqueleto. Pero todo lo que tiene que ver con la reforma de la ley del patrimonio, que es del año 25, todo eso lo estamos trabajando y se entregan los insumos ahora en diciembre. Lo trabajamos con Sonia Montesino, que es la asesora que ha desarrollado todos los colegios en todas las regiones. Pero hay una sola indicación que hicimos, y es que en el Consejo Monumento se integra dentro de, aparte de tener dieta, cosa que nunca han tenido en la historia, hoy día van a tener dieta los consejeros que no sean funcionarios públicos, pero se integra un representante de los barrios, que es algo que no tenía voz entre los 18 Un miembros. interlocutor al fin. Por fin alguien desde adentro y no solamente protestando desde afuera. Y esto se lo digo yo, que me ha tocado en los últimos 3 años estar del otro lado, dentro de una estructura política de gobierno, que una cosa es estar afuera en la calle protestando y lo otro es ver las herramientas con las que cuenta el Estado para poder desarrollar políticas públicas. Son dos cosas muy diversas. Por lo tanto, hay que crear instrumentos de participación más participativos y sobre todo más asociativos, más en red. Uno podría decir, Miguel, que hay que conservar el patrimonio para poder incentivar el turismo. Pero yo creo que es quedarse con una pequeña parte de lo que podría ser el desarrollo de un país, el desarrollo de la cultura, incluso el desarrollo económico. ¿Estás de acuerdo? No me contesté ahora. Pausa y ya estamos de vuelta. Sistema Único de Admisión del CRUCH postula. Universidad Central de Chile está en el Sistema Único de Admisión del CRUCH. Postula. Imagen vigente de nuestra ciudad de Santiago. Estamos ahí con un dron observando. Ahora, si tú no haces una nota en apoyo con dron, olvídate de una nota pichiruchi. Le dije una palabra del Mapunco. Que la ocupamos siempre, además la hablamos de guata, otra. Ahora, a veces uno puede pensar que el patrimonio cultural
y a veces no hablemos solamente de Chile. Cuando uno va a otros países, de repente encuentra que el patrimonio cultural tiene un sentido más de mercado. O sea, por ejemplo, tú vas a Salvador de Bahía y las batucadas que te dicen están en todas las esquinas, están observando si vienen turistas para tocar. Entonces, se ponen por la esquina y se vienen y se hacen los que están tocando. Pero yo creo que solamente hablar de turismo y la lógica de mercado es quedarse muy corto. Y también de alguna forma decir que solamente funciona con lógica de mercado, no sé si es peyorativo o lo ve así. Yo creo que primero que nada es un tremendo riesgo. O sea, la relación entre patrimonio y turismo es una relación que existe, pero es un tremendo riesgo circunscribir el patrimonio al turismo. Por eso te pregunto. Porque hay una primera, la definición de patrimonio, si lo entendemos así, es todo aquello que está dentro de nuestro marco cultural que queremos conservar a nuestras generaciones futuras. Porque, ojo, que no toda la cultura necesariamente la vamos a querer conservar. Pero hay un grupo de los elementos que constituyen nuestra cultura que estamos dispuestos y hacemos esfuerzos porque persistan en el tiempo. Tanto el material como el inmaterial, y es una cosa que conversábamos, el material asociado al poder, el inmaterial, ¿cierto?, asociado a habitualmente el mundo más popular. Una parte también de todo ese patrimonio que contenemos, que ojo que también va en distintas escalas, porque hablamos del patrimonio institucional, el que reconoce el Estado, pero también tenemos el patrimonio familiar, personal, ¿cierto? Las familias saben cómo hacer los porotos granados y eso es su patrimonio familiar. Claro. Entonces, una parte de este patrimonio en alguna de esas escalas es lo que decidimos o podemos o debemos compartir. ¿Ya? Y ese es el turístico, solo ese, cuando tenemos las condiciones para poder compartirlo, cuando tenemos las condiciones para protegerlo y compartirlo, y cuando el mercado además lo puede reconocer como un elemento identitario. Profe, y después el ministro, la misma pregunta, ¿tenemos pudores, vergüenza de nuestras tradiciones? Porque, por ejemplo, en México, cuando quieren pedir la mano, se van a contratar mariachi. Y se va con mariachi, son muy orgullosos de su raza. Pero aquí yo no me imagino que alguien vaya a buscar a algunos guasos por ahí para pedir. Por lo menos poco frecuente no me ha tocado verlo. Pero en el sentido de que realmente decir, asociarme es como ordinario, tratar de distanciarse, porque acuérdense que todos venimos de ascendentes, somos descendientes europeos. Y nadie se acuerda que los que llegaron acá eran lo peorcito de Europa. Entonces, en ese aspecto, los pudores, ¿cómo uno transforma el pudor en orgullo? Yo creo que somos un poco pudorosos. De hecho, el otro día escuché algún comentario diciendo que la comida chilena se come en la casa y en la cocina y no se come en los grandes restaurantes, cosa que es cierto, está como de moda la otra comida, ¿no? Sí, yo creo que somos un poco pudorosos. Uno lo ve en distintos ámbitos. Lo ve justamente en el baile nacional, lo ves en la comida, lo ves en la arquitectura de repente. Ocurre que lentamente vamos instalando lo que es lo propio, porque nos ha costado un poco sí, efectivamente creo que hay un temor más que vergüenza, ¿no? Es un temor a sacar y a hincharnos, ¿no? Yo creo que voy a comentar desde la academia que cuando uno recibe estudiantes extranjeros, uno ve en sus propuestas arquitectónicas, sobre todo a los estudiantes de México, con mucho orgullo, como ellos en su arquitectura manifiestan lo que son, ¿no? Nosotros hemos estado un poco más escondidos. Tal vez tiene que ver porque estas culturas aztecas, mayas y los que nos rodean, los incas, han sido una cultura que se desarrollaron mucho en el tiempo, entonces a lo mejor están más empapados y le han enseñado esa historia como hay que enseñarla, ¿no? Pero yo creo que vamos avanzando, cada vez tenemos una mayor identidad. Ahora, en ese aspecto, aludo a los pudores, de repente no sentirse orgulloso de cosas tan sencillas e importantes como el Puerto Granado. En el caso de la gastronomía peruana, tiene 2.300 platos reconocidos. Entonces, ¿cómo transformamos este pudor o este desapego en orgullo? A ver, en Chile, la Zunilda Lepín, ella, que es una tesorera vivo, que es recolectora y curadora de semillas. Me acuerdo hace 2 años estábamos en La Moneda, la presidenta, le gusta hacer esa ceremonia de tesoreros vivos porque siente que eso es parte del patrimonio que vamos a legar a las futuras generaciones, nos comenta que en Chile hay más de 300 porotos distintos. Uno sabía la cantidad de papas. Claro, salía el bayo, y otro. Pero estamos hablando de 300, no sé si... espectacular. ¿Cuántos conocemos nosotros en nuestra cocina? 4. En la casa, digamos. Los 4 que venden en el supermercado. Claro. Y me tocó ir ahora hace 2 meses a su restaurante, que es un restaurante de paso que tiene. ¿Dónde queda?
queda cerca en Temuco, pero ahora se cambia. Ya. Queda en pleno Temuco, en un barrio. Hay que googlear más para ir, porque no podemos Sí. perder eso. Aparte que es la rico. casa se llama Donde Suni. Ya. Suni. Ya. Extraordinaria. Ya me Pero- dan la dirección, me la van a sí, dar acá. sí, pero se está cambiando. El Departamento de Inteligencia, ¿verdad? Y es impresionante darse cuenta que efectivamente nosotros nos falta dar ese paso. Este año nosotros recibimos una invitación estamos hablando de artesanía y diseño, ya estamos hablando de artesanía contemporánea, que se basa en los materiales nuestros, es decir, de la naturaleza, que fue en el Grand Palais, en París, en lo que se llama la Bienal de Artesanía, de Oficios de Arte, Métier d'Art se llama en francés, del Ministerio de Cultura de Francia, y fuimos el país invitado de honor. Tuvimos una delegación de 50 artesanos diseñadores, 3 artistas visuales también, y ayer que entregamos los sellos de excelencia estaba el curador jefe de francés, Sylvain, y la verdad es que nos dijo que Chile ha sido el más sorprendente. Los años anteriores, primero estuvo Finlandia, Corea del Sur y Chile. Han habido 3 versiones y dice que es impresionante porque se abre un mundo nuevo en torno a Chile y por ende a Latinoamérica, donde lo folclórico que se entendía desde la visión europea, colores fuertes, chillones, no es eso. Hoy en día estamos en otro proceso, por lo tanto no hay vergüenza. Una sola cosa que te voy a mencionar. Los coloquios que hicimos durante 1 año y medio tenían como título Patrimonio, bien de mercado o bien común. Esa era la pregunta que se planteaba a toda la gente del patrimonio material e inmaterial. Y yo creo que la discusión de fondo es esa. ¿Qué es como sociedad lo que queremos proyectar a través del patrimonio? Y yo creo que el Día del Patrimonio es la visibilidad más grande que ha tenido el tomar noción de que eso es parte de nosotros, de nuestro ADN, de cómo queremos construir sociedad. Suni Tradiciones queda en la calle Tucapel, deje que me acuerde, y fue reconocida, Tesoro Vivo, en el barrio Tucapel, 2015. Tucapel, y fue reconocida Tesoro 2016. Vivo de Chile. Gracias. Tesoro humano. Tesoro humano de Chile. Oye, de ahora les voy a hacer una pregunta desde la vergüenza de ser chileno. Una pareja va y se roba un ladrillo en el Coliseo. Noticia en desarrollo. Noticia en desarrollo. Desarrollo, totalmente. ¿De dónde sacamos ese nivel de, voy a ser súper académico, de rasquería, de no respetar el tesoro humano? Y eso quiero saber si también, la respuesta sé cuál va a ser, pero quiero si eso se extrapola al día a día en nuestro Chile. O sea, cuando se ha quemado o se hacen rayados en la iglesia de San Francisco, es una muestra de aquello de no valorar lo que tenemos. Entonces, ¿cómo crees tú que se va infundiendo ese respeto o ese cariño? Es más difícil que... Es muy difícil seguramente. O sea, la tarea es de largo plazo, no podemos pensar que se va a resolver en 2 años ni en una administración. Pero sin duda parte por esa percepción de que el patrimonio es nuestro. Yo creo que el patrimonio no es de la institución, el patrimonio no es de el gobierno ni el Estado, sino que el patrimonio es nuestro, refleja nuestra identidad, nuestro ser. Hay unas definiciones muy interesantes ahí, ¿cierto? Que el patrimonio es aquello que nos llama a existir, ¿ya? Es una inspiración incluso para nuestra existencia. Entonces, creo que, bueno, ahí puede haber un gran trabajo todavía con educación, ¿cierto? En entender que el patrimonio parte por el patrimonio que tú tienes. Claro. O sea, el patrimonio no parte por lo que el Estado reconoce monumento, sino que el patrimonio parte por lo que tú tienes. Nosotros en general en nuestro proceso de formación, nuestras capacitaciones con el Instituto del Patrimonio Turístico, trabajamos eso con las comunidades, ¿cierto? La relación que tiene el patrimonio con las personas, con el individuo, ¿ya? Porque así también tú valoras que hay otros patrimonios que tienen relación con otros individuos, ¿ya? Y al entender eso, ¿cierto?, dejas de hacer ese tipo de actos. Ahora, también hay que entender que ese tipo de actos nosotros lo vemos como noticia desde Chile, ocurre en otras partes, con otros países. Claro. O sea, no es un problema exclusivamente nuestro. Sí, eso está claro. No es exclusivamente nuestro, pero estamos hablando pero de lo tenemos. A ver, ¿cómo se concibe? Cuando uno va a Isla Pascua, a Rapa Nui, ajá, y hablamos con los Rapa Nui, me encanta Isla Pascua. Cuando te subes a un aju, si alguien se sube, sí, te bajan, pero inmediatamente. Te sales de lo que es el camino, el sendero marcado para ir al Ranuraраку, cualquier cosa, te bajan. O sea, me acuerdo que había un Rapa Nui que bajó a unos tontos que estaban en un ajo donde está la plataforma, donde están los Moai, y le dijo, ¿te gustaría que yo fuera a saltar a la tumba de tus papás?
cómo conseguimos ese nivel de orgullo, ese nivel de preservación. Y eso que lo están luchando mucho, porque la cantidad de chileno continental que ha llegado les ha ido distorsionando la percepción de los más jóvenes respecto a lo que es su cultura. No, los Rapa Nui tienen una defensa de su legado histórico que uno lo quisiera para el resto del territorio, voy a ser súper honesto. O sea, claro, a un modo bien especial, hay que estar acostumbrado, yo también he ido muchas veces, y la primera vez que nos enfrentamos a un tema, uno quedó choqueado. Pero quiero comentarte una cosa, porque lo que estaban haciendo ahora como reflexión, yo cuando chico me tocó vivir en muchos países, y yo me acuerdo en Istambul, viendo la gente cómo recogía piedras también, en ese momento donde todavía no había conciencia. Lo que pasa es que en los países desarrollados hay una conciencia que ya está. Claro. Pero esto no es un tema socioeconómico, y en eso yo quiero ser súper claro. Te voy a dar una experiencia. Hace poco, no voy a mencionar, vino una orquesta juvenil de Estados Unidos, y en el Fuerte Niebla rayaron. Rayaron igual que los nuestros rayaron los nuestros chilenos que hicieron los rayados. Entonces, es un tema que es importante que entendamos, es un tema de sociedad, pero que no se puede solamente transmitir a través del sistema educacional, es un tema de los hogares. Claro. O sea, los rayados que vemos, yo que soy de Valparaíso y que me choca, no solamente lo que hay en los barrios acá en Santiago, en Valparaíso, perdón que le diga, pero ya están llegando hasta arriba del cerro. ¿Cómo tú le transmites que lo que están haciendo es dañando, no la visualidad, que no estamos hablando de eso, sino de obras, y ahora vamos a hablar de inversiones públicas y privadas, donde hay una inversión muy fuerte por parte del Estado y también de los dueños de eso, en mantener esas fachadas, no porque queremos que esté limpio, sino porque tienen un valor para el sector turístico, acá lo mencionamos, pero para ciudades como Valparaíso son fundamentales. Yo siento que si uno es dueño de una casa me están tocando la intimidad. Es como pero por si me hubieran metido a robar. Exacto. Como que me hubieran robado. Yo quiero agregar un término que al menos a mí me gusta repetir, y que es la ciudad es nuestra. Y cuando uno habla en ese sentido es responsabilidad de todos. No es que la ciudad sea para todos, es nuestra. Y eso significa que estamos todos comprometidos con lo que ocurre en la ciudad. Y eso pasa por una educación cívica y pasa por el respeto que tenemos. Yo creo que eso que tenemos por el vecino y que tenemos por lo que vamos construyendo, yo creo que eso en la medida que uno se va, lo que estamos comentando, se va haciendo cargo, y lo vas sintiendo propio, es cuando tú empiezas a cuidar tus cosas. Mi casa yo la cuido, ¿no? Y creo que por ahí hay un tema que tenemos que involucrar a todo el habitante de la ciudad en el sentido de usted es responsable de lo que hay aquí. Y cuando eso logramos que ocurra a nivel de colegio, a nivel de casa, a nivel de amigos, a nivel de comunidades, la cosa empieza a cambiar. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos, porque efectivamente no es fácil de lograr. Y ahí yo quisiera agregar otro tema y que tiene que ver, y me voy a ir al turismo, y al turismo de cómo nos permite este turismo conocer nuestras costumbres. La situación es clara y nos dice que es más fácil salir fuera que recorrer nuestro país, ¿no? Y eso es un gran problema, o una debilidad, porque la única manera de conocernos es poder recorrer lo que tenemos. La gente de regiones, y ahí yo soy antofagastina, así que me encanta hablar de las regiones, la gente de regiones tiene muy claro cuál es su patrimonio. Sí. ¿Sí? En cambio la gente de Santiago no tanto, porque no salimos, no conocemos. Y uno defiende lo que conoce. Entonces hay también una tarea de todos en cómo hacemos o cómo permitimos que la gente recorra nuestro país. ¿Cómo se le apoya al ciudadano de a pie, al dueño de casa, que le rayan la casa, va a la pinta, le rayan la casa, va a la pinta? Porque si un rayado invita a 100, entonces ¿cómo se le puede ir apoyando? Porque de repente también las lucas son escasas. Entonces, ¿de qué forma, aparte de la generación de conciencia, al común y corriente le podemos echar una mano con eso? ¿Habría que ir más al municipio probablemente? O sea, hay programas del CERVU, hay programas del MOP también que habrá tenido que invertir en eso, y los municipios. Pero claro, depende de la lucas que tienen los municipios. Entonces, claro, sorry que diga, pero en el sector oriente es más fácil porque lo podía hacer. Pero tú te vas a ciertos barrios y no tenías... Ahora que estamos con el Centro Nacional de Cerrillo, que todavía, extraordinariamente, no nos han rayado Cerrillo. No sé por qué, no me lo pregunten. Estoy esperando que llegue el metro ahora que se inaugura para ver si va a cambiar eso. Pero hay un respeto. Pero, ¿sabes qué más? Esto es más profundo. Es el respeto a lo diverso. Y Chile en eso, cuando hablábamos de los nuevos inmigrantes, hay un tema acá de fondo que es que Chile tiene que volver a encontrarse el respeto hacia lo diverso, hacia lo distinto. Entonces, claro, si tu casa es distinta, no por eso yo llego y lo rayo.
Y le voy a poner un ejemplo. En el Museo de Bellas Artes se invirtieron muchos recursos del municipio, pero sobre todo también desde el Ministerio de Educación, para reparar la fachada y se pintó. Claro. Al otro lado, el patio trasero, porque da hacia el Parque Forestal, da el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, que no tiene los recursos para hacerlo. El alcalde tuvo que poner lucas con la comunidad china que puso recursos. Correcto. Increíble. Durante 2 semanas estuvieron los dos descubiertos, porque antes estaba cubierto, en Bellas Artes, que tiene buenas luminarias, que da hacia lo que es Miguel de la Barra, ni un solo rayado. Al otro lado, que está con poca iluminación. Que ¿Dónde está el botero? Sí, la escultura. Lo rayaron entero. Duró 2 días sin rayar. Y es pintura antes. Entonces también hay una cosa del chileno, que se le define como el pillo, que hace la cosa escondida. O sea, si de verdad tú tenías... Cuando nace el arte de lo que es el graffiti y el stencil, que son obras de arte, no estamos hablando de eso, estamos hablando de rayado, lo hacían de frente en lugares no convencionales, pero era un statement que hacían. Acá no hay ningún statement. Es una manifestación cultural. Sí, pero el rayado no es un statement, el rayado es destrucción de propiedad. Bueno, si te rompen todo, pues, hay un partido de fútbol, te rompen las micros, si el equipo gana, se celebra rompiendo, si el equipo pierde, se lamenta perdiendo. Pero tiene que ver con eso, con Claro. la falta de respeto hacia los otros, hacia el diálogo, hacia crear una comunidad en donde el diálogo prime por sobre la descalificación. En la algunos abunda la estulticia, que es la negación de ser imbécil. ¿Ah? Sí, eso es la estulticia. Pues. Ahora, tú decías algo en la pausa comercial, y obviamente pregunta para la mesa, que generalmente nosotros vemos los monumentos, los patrimonios vinculados al poder. Correcto. A ver si lo podemos explicar. Sí, o sea, en general, por largos años, no solo en Chile, la propia UNESCO, digamos, reconoció el patrimonio desde aquellas grandes obras, ¿cierto?, tanto religiosas, políticas, institucionales, la arquitectura, y los productos de eso. A diferencia de eso, hemos estado en los últimos años, ¿cierto?, con esto que llamamos el patrimonio inmaterial, reconociendo aquel patrimonio que viene desde lo popular, que no se ha podido mantener en el tiempo como una obra visible, pero que sí lo vivimos todos los días, ¿cierto?, como una expresión cultural, pero que lo queremos conservar. Entonces, las grandes iglesias, ¿cierto?, las catedrales, los edificios públicos, en Chile la moneda, la biblioteca, son obras, ¿cierto?, hechas desde el Estado y Claro. desde una acción de poder, ¿cierto? A diferencia de la cueca, a diferencia del baile popular, no solo la cueca, ¿cierto?, a diferencia de la gastronomía, a diferencia de la artesanía, que son hechas por los sectores, ¿cierto?, que de una otra forma conforman el pueblo de Chile y que obviamente incluso en aquella época ni siquiera muchos tenían acceso a estos tremendos monumentos. Claro. Entonces la cultura, cuando hablamos de la cultura chilena y el patrimonio, lo que queremos conservar de la cultura, estamos hablando de aquellos elementos que constituyen parte de esta identidad que es mixta, no es solo el edificio. Y creo que ahí hay una deuda todavía en seguir reconociendo lo que ha hecho hoy día el Ministerio de Cultura, Patrimonio y las Artes, de reconocer los tesoros humanos vivos, un gran avance, es un tremendo avance, pero todavía nos queda muchísimo en eso. Nosotros hemos estado trabajando desde el Instituto hace un tiempo con el levantamiento de relatos, por ejemplo, y cómo a partir de los relatos generamos oferta turística en Arica, Parinacota, en Tarapacá, en Araucanía, porque el relato de una forma constituye aquel elemento esos relatos central. los tienen sistematizados. Esos relatos se sistematizan y se ponen a disposición del turismo para que construya cierta oferta a partir del relato, y eso le da sentido, relatos que se construyen con la comunidad, además. Oye, Yo quisiera antes agregar una cosa. lo voy a interrumpir. ¿Y qué espera usted para mandarlo al ministerio, para compartirlo? Lo estamos compartiendo. De hecho, ya. nuestro Sí, socio trabajamos. estratégico en la Ya. región de Arica Parinacota es Ese, el Ministerio de la Cultura. dirección regional. Ah, ya. Sí. Usted me dice cualquier cosa. Si no le llega, no le llega el documento, no le llega el pendrive, usted Al me revés. dice, Nuestros no. socios son las universidades. Sí. Muy bien. Públicas, privadas y tradicionales. Muy bien. ¿Y usted qué me quería decir? Yo quería comentar que eso que está diciendo Miguel, que tiene que ver con el poder y el cómo se ha ido modificando. Claro, cuando uno habla de nuestros monumentos históricos, lo primero que se viene a la cabeza es el Templo Votivo Maipú, como una gran obra, o las Casas Lomata. Pero sin embargo, eso también se ha ido modificando y vamos ahora y encontramos que tenemos declaradas zonas típicas, el barrio Huemul, el barrio Yungay, la Villa Frey, la Villa Olímpica, el barrio Las Flores, en Providencia. Entonces, de a poco la ciudadanía ha ido solicitando que estas cosas ocurran y tiene que ver entonces con esto también, con la mezcla de la habitabilidad, que es el cómo vivimos desde lo inmaterial y desde lo físico. Entonces, la visión va cambiando y eso gracias a la participación ciudadana.
Desarrollo inmobiliario, el enemigo del patrimonio nacional. Pausa y ya estamos de vuelta. La Universidad Central te invita a su ensayo PSU 2017. El sábado 14 de octubre, desde las 8:45 y hasta las 16 horas, tendrás la oportunidad de medir tus conocimientos y habilidades en las pruebas de matemáticas y lenguaje y comunicación. Inscríbete en www.ucentral.cl. Organiza Universidad Central de Chile y Universia. Universidad Central de Chile está en el Sistema Único de Admisión del CRUCH. Postula. Pregunta que hacía a Miguel y por supuesto para la mesa. ¿El desarrollo inmobiliario es el gran enemigo de la conservación del patrimonio arquitectónico? Porque se hacen, por ejemplo, el caso de la Villa San Luis, que finalmente la demolieron con suma urgencia, para no poder presentar recursos. Sí, yo creo que aquí deberíamos hablar de dos cosas, digamos. O sea, el desarrollo inmobiliario no tendría por qué ser el gran enemigo del patrimonio. De hecho, tenemos ejemplos a nivel mundial donde el desarrollo inmobiliario es un gran aliado de la conservación patrimonial. Porque también el desarrollo inmobiliario produce patrimonio futuro, que también es un tema del cual tenemos que hacernos cargo. Nuestra arquitectura tiene que hacerse cargo, digamos, porque no es solo construir edificios, hay edificios que trascienden y otros que no. Entonces, ¿cuánto es lo que estamos aportando a la trascendencia de los edificios actuales? Eso desde el punto de vista de la arquitectura. Ahora, del avance inmobiliario irrestricto, ¿cierto?, sin consideración de los elementos patrimoniales que están en la ciudad o en el mundo rural, yo creo que sí, hoy día, bajo el modelo absolutamente neoliberal en el que nos desarrollamos, donde la cabida del edificio es más importante que la obra, claro. Sin duda eso está destruyendo, pero bajo un modelo donde la planificación también tiene serias limitaciones, ¿ya? Y es eso en el fondo lo que está destruyendo. Por un lado, la ansia, ¿cierto?, de rentabilizar el metro cuadrado, y por otro lado una legislación que todavía es flexible, es posible de hacer esto que pasó en la Villa San Luis. Y lo que pasó con el Mall de Castro, tan cuestionado, finalmente para algunos era un aporte a la comunidad, para otros era de alguna manera destruir la cultura. Por otra parte decían los que vivían ahí, oye, déjeme tener un mall también a mí. Sí, ahí se da una cosa muy curiosa, porque por un lado hay una demanda ciudadana por tener un centro comercial. El tema, la discusión era dónde estaba el centro comercial, pero ellos lo necesitaban como una actividad económica al tenerlo. El punto es dónde viene el negocio inmobiliario y se instala, ¿no? Sin duda todo el mundo entiende que se necesita el desarrollo comercial en la ciudad, pero el punto pasa porque cuál es el acuerdo que se puede hacer y cuáles son las normativas municipales que permiten hacerlo en el lugar donde está instalado. La gente de la isla, cuando uno analiza, finalmente somos los afuerinos los que nos molestamos, claro, con que estuviese ahí puesto el mall porque atenta contra el patrimonio, o sea, está muy cerca de la iglesia. Pero para nosotros, ¿no?, puede ser cómodo. Pero para la gente de allá es una necesidad, es lo mismo como se discute las necesidades de hospitales versus el puente. Uno tiene que tener claro cuáles son las demandas locales. Y el problema está en dónde se instala más que el hecho que exista o no exista. En todo caso, para hacer el análisis del puente vamos a tener 14 capítulos dedicados al puente Cauca. Oye, yo quisiera agregar una cosa que tiene que ver con la arquitectura, y es efectivamente debiera ser capaz de manejarse lo que es el patrimonio. Pero las ciudades, y no estoy en defensa de las inmobiliarias, las ciudades necesitan densificarse. Entonces uno tendría que tener políticas o generar algunos aportes que son estatales, como hacen algunos otros países, en los cuales potencian y recuperan barrios deteriorados. Es que no nos pueden ver como un suntuario, no nos podemos dar ese lujo. Sí, pero también tiene que ver con nuestra identidad, con lo que nos pertenece, ¿no?, con el que nos identifica. Entonces ahí uno podría combinar cosas. Ministro, ¿cuál es la relación que se genera entre, por ejemplo, porque lo hablamos como que conociéramos del tema como loco, UNESCO? ¿Cuál es el aporte que le hace la UNESCO a cada uno de los estados, lo que le hace al país? ¿Cuál es la relación para que nosotros lo sintamos más cercanos eventualmente? Aporte intelectual gigante, aporte financiero menos. No, pero el aporte intelectual. No, lo que, por ejemplo, nosotros
las convenciones que hemos suscrito con la UNESCO nos permite tener un léxico común y un desde, es decir, para graficártelo, cuando estábamos en la discusión empantanados de la creación de la indicación sustitutiva del Ministerio de las Culturas, llegó un momento donde todas las personas en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Cultura, tenían una definición distinta de cultura. Entonces dijimos, bueno, paremos esto, lleguemos y partamos de la base que todos nos vamos a referir a cultura según lo que reconoce la UNESCO. Partamos de una base. La Convención de 1980 y por lo tanto, para eso nos ayuda. Nos ayuda a tener las convenciones de patrimonio inmaterial, sin lo cual hoy en día estaríamos hablando de cualquier cosa. Entonces, lo mismo que estaban hablando ustedes acá. Es importante, yo estuve en la UNESCO en París hace 4 meses, me junté con la directora, después vino ella, me junté con los 2 subdirectores de patrimonio inmaterial y inmaterial, y en ese sentido Chile ha avanzado enormemente. Yo estoy de acuerdo, falta mucho, pero hoy en día en América Latina, con respecto a cómo estamos haciendo todos los trabajos de salvaguardia, estamos a años luces, aunque no lo parezca, estamos a años luces. Hoy en día nosotros sí somos una voz determinante en América Latina con respecto a muchos temas, tanto en patrimonio inmaterial y material. Y lo que nos faltaba es la cosa rara que pasa en Chile, que teníamos una institucionalidad a cargo de lo material, que es Ministerio de Educación a través de la DIVAN, Consejo Monumento, y lo inmaterial a cargo del Consejo Nacional de Cultura. Eso es lo que se ordena, pero ahora viene todo el trabajo de comunión que se tiene que producir. Nuestro Departamento de Patrimonio Inmaterial se incorporan a lo que va a ser el Servicio Nacional del Patrimonio. Por lo tanto, ya no hay ninguna forma que no dialoguen. Y eso es lo importante. Hoy en día necesitamos voces comunes. Pues no podía ser que mandara a un especialista de esta institución en la otra. Y hoy día lo que tenemos, que de hecho en este momento estamos trabajando, es la creación de los reglamentos de esa institucionalidad para que esto opere. Piensen que nosotros, actualmente, lo que es DIVAM, es centralizado. Todas las decisiones de regiones que tienen que ver con patrimonio inmaterial se toman en Santiago. Es un absurdo. ¿Cree que un absurdo. En este gobierno se pueda ya formalizar el ministerio? Sí, no, se suscribe ahora en 2 semanas más. Ya, está contenta, ¿eh? ¿Ah? Es que ha sido yo tengo harto hijos, pero este ha sido otro hijo más y ha sido le vamos a pedir un más de limón 9 meses. para que le borren la cara de felicidad. Pero sabe que es un aporte importantísimo. Yo creo que hay un consenso generalizado respecto a eso. Lo necesitábamos. Necesitábamos que hubiera una dirección, como dicen, matriz energética, una matriz cultural también. Absolutamente. Así es que, bueno, además, felicitaciones por la gestión que hizo. No he terminado todavía, no me eches todo. No, pero aquí un par de meses. Por el nuevo hijo. El nuevo hijo, sí. Ojalá se porte bien el hijo y no le salga, y que le salga perquinético también. Lo voy a ver crecer desde lejos, no se preocupe. Miguel, ahí tiene la cámara, toda suya, tiene 30 segundos para inspirarse con la libre expresión cultural, lo que usted quiera. 2 cosas. Una, felicitar al ministro, porque además esto nos va a permitir abordar un tema que no hemos abordado, que es el de los paisajes culturales. Nosotros tenemos una carrera específica sobre arquitectura del paisaje. Y los paisajes culturales es un tema que en Chile, por ejemplo, el paisaje cultural vitivinícola, es un tema que podríamos desarrollar como el agavero, ¿cierto?, en México o el cafetaliano en Colombia, que va a potenciar la cultura, el patrimonio y el turismo. Y lo otro es invitarlos a todos 18 a comerse un asado con sal de Cahuil. El asado chileno se hace con sal marina de Cahuil. 400 años de patrimonio, ¿cierto?, que tenemos que reconocer, porque realmente ahí hay un grupo de artesanos que son patrimonio, tesoros humanos vivos, y son 400 años de historia de este país puesto ahí. Ese sería el mensaje. Me avisan por acá que ya se proveyó de vino. De vino. ¿Cuántas? 14 botellas. Así es. Ministro, ahí tiene la cámara toda suya. Libertad de expresión. Libertad de expresión. No, mira, quiero pasar un aviso. Pase el aviso. Nosotros estamos actualmente con un concurso que está abierto hasta el 2 de octubre, que se llama Tu receta, tu historia, migrantes. Hicimos la unión de lo que es una anécdota, una historia que cuenta la raíz de ese plato, de la abuela, la mamá o el que uno ha preparado, en torno a esa receta y específicamente a migrantes, que no son solamente nuevos migrantes o antiguos migrantes, son chilenos que tienen recetas de cocina que no son originarias, que la que hicimos el año pasado, sino de las distintas culturas. Así que métase a la página de turecetatuhistoria.cultura.gov.cl
para que tengan ahí, porque es entretenido participar de esos concursos. ¿Se va a poder comer? Después vamos a sacar un libro y vamos a hacer una degustación donde lo vamos a invitar. Pero por supuesto. De todas maneras. Decana, ahí tiene la cámara, toda suya. Yo quiero desde la academia comentar que las escuelas de arquitectura están tremendamente preocupadas por el tema del patrimonio y lo tenemos absolutamente incorporado dentro de nuestras enseñanzas. Por lo tanto, nuestros futuros arquitectos están con el tema social muy metidos muy metidos en la piel, lo que quiere decir que la idea de identidad y la idea patrimonial y de lo que nos es propio está muy fuerte en la educación actual. Quiero agradecerle. Pregunta para cada uno, tiene que responderle en una palabra, es comprometedora. Miguel, comida favorita chilena. Cazuela de vacuno. Ministro. Charquicán. Charquicán. Pastel de choclo. Bien, yo por otros granados. Diversidad. Bien Diversidad. Bien. Muchas gracias por habernos acompañado. Un programa que quisimos hablar de un tema país, un tema que está arraigado en nuestra alma, en nuestro corazón, que tenemos que cuidarlo, protegerlo, incentivarlo, hacerlo crecer y por supuesto absorber a todos los que vienen. Así es que muchas gracias por habernos acompañado. Esta ha sido una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Esta y todas las ediciones de Actualidad Central disponibles en radio.ucentral.cl.